En un ejercicio previo hemos graficado vectores correspondientes a la localización de algunas figuras en un plano cartesiano. Esas figuras eran específicamente un gallo, una catarina, que allá le llamábamos un insecto, y un perro. Entonces la figura del perro se encuentra aquí. Y bueno, aquí hemos trazado otros vectores, uno que va entre el gallo y la catarina, otro que va entre la catarina y el perro, y otro que va entre el perro y el gato. Estos vectores se conocen como vectores de desplazamiento porque tienen que ver con el cambio de posición de un objeto. Entonces, este vector desplazamiento nos representaría el cambio de posición entre la posición que tiene ahorita el gallo y la posición que tendría si fuera hasta la catarina. Entonces este sería el vector de desplazamiento correspondiente al gallo cuando cambiara esta posición. Sin embargo, estos vectores de desplazamiento pues no nos describen la trayectoria que sigue el gallo, únicamente el cambio de posición. Es decir, el gallo puede ser que se fuera en esta línea recta, o puede ser que primero se fuera por acá y luego hacia arriba, o puede ser que el gallo pues tuviera una trayectoria muy complicada, pero que su posición finalmente llegara hasta la catarina. Entonces, para los diferentes caminos que siguiera el gallo, tendrían el mismo desplazamiento. Por otro lado, este vector desplazamiento podemos ver que si lo relacionamos con el vector que localiza al gallo y al vector que localiza la catarina, puede ser escrito en términos de ellos, ya que el vector que localiza al gallo más el vector desplazamiento nos da como resultante el vector que localiza la catarina, de modo tal que el vector desplazamiento entre el gallo y la catarina será igual a el vector que localiza la catarina menos el vector que localiza al gallo. Regularmente nosotros decimos que si el gallo tuviera un desplazamiento entre esta posición y esta, el vector desplazamiento, o dicho de otro modo, este vector sería igual a la posición final, en este caso dada o representada por el vector que localiza la catarina, menos el vector que localiza al gallo. Bien, aquí en esta figura aparecen precisamente las expresiones que nos permiten obtener estos desplazamientos. El desplazamiento entre el gallo y la catarina es igual al vector que localiza la catarina, el vector posición de la catarina, menos el vector de posición del gallo. Y bueno, aquí estamos escribiéndolos en términos de sus componentes cartesianas x, y. Y bueno, aquí tratamos de realizar la operación indicada, dándonos como resultado, en este caso específico, sustituyendo las componentes, que el vector que va entre el gallo y la catarina lo representamos como el desplazamiento entre el gallo y la catarina, tiene a su vez sus componentes cartesianas dadas por desplazamiento en x entre el gallo y la catarina y el desplazamiento en y entre el gallo y la catarina, cada uno en su respectivo eje coordenado. Y después de realizar las operaciones obtenemos este vector, menos 11 centímetros en y más 6 centímetros en j. Ese es entonces el vector desplazamiento entre gallo y catarina. Bien, de forma similar podemos obtener el desplazamiento entre la catarina y el perro, y el desplazamiento entre el gato, entre el perro y el gato. Estos vectores, cuando nosotros los identificamos aquí en esta figura, podemos observar que pueden ser obtenidos de una forma fácil aquí directamente. El vector desplazamiento entre el gallo y la catarina tiene una componente a lo largo del eje X que iría de aquí hasta aquí, y una componente en Y que iría de este cruce a este. Entonces el gallo, para ir hasta la catarina, tendría que, o podría desplazarse primero en X, un
en dirección negativa menos 11 centímetros y luego subir hasta donde se encuentra la Catarina 6 centímetros. Entonces el desplazamiento entre el gallo y la Catarina viene dado por el vector menos 11 centímetros en Y más 6 centímetros en J, o por la suma de estos dos vectores. De forma similar, el desplazamiento entre la Catarina y el perro está compuesto de un desplazamiento en X de 1 centímetro en dirección positiva de Y y luego de 10 centímetros en dirección negativa, o al contrario del vector unitario J. Entonces el vector desplazamiento entre la Catarina y el perro es igual a 1 centímetro en Y menos 10 centímetros en J. Similarmente, el desplazamiento entre el perro y el gato es un vector que tiene como componentes 7 centímetros en Y y luego 1 centímetro en J. Bien, entonces en Lawyer Pro trataremos de representar estos desplazamientos. Para ello vamos a utilizar este mismo cuadro o imagen o sistema coordenado para imágenes de vectores que habíamos utilizado previamente para localizar respectivamente al gallo, a la Catarina y al perro. Solamente que vamos a editarlo. Y bueno, antes de hacerlo vamos a escribir aquí las componentes de esos vectores cartesianos. Entonces al vector desplazamiento entre el gallo y la Catarina lo vamos a representar aquí mediante sus componentes. Para ello recuerden que vamos a datos, y luego nueva colección de datos. Y bueno, de una vez vamos a poner los otros, nueva colección de datos y nueva colección de datos para tener los tres. Bien, entonces vamos a modificar primero esta etiqueta para que corresponda al desplazamiento entre el gallo y la Catarina. Para ello vamos a hacer uso, ubicamos nuestro cursor antes de la X y luego introducimos ahí una letra griega, delta. Y entonces escribimos ahí que esta sería la componente en X del desplazamiento entre el gallo y la Catarina. Lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Y procedemos de forma similar con la otra componente. Editamos. Y aquí cambiamos X por Y. Pegamos aquí. Modificamos. Y vamos a hacer lo mismo con las componentes del desplazamiento entre la Catarina y el perro. Ahora ya no quiere. Aquí está. Delta X entre la Catarina y el perro, C y P. Bien, aquí volvemos a copiar y escribimos delta X entre Catarina y perro, y aquí vamos a modificar copiando, y en este caso sería delta Y entre Catarina y perro, delta Y entre Catarina y perro, aplicar, y ya tenemos las componentes en X para el desplazamiento entre la Catarina y el perro y la componente en Y del desplazamiento entre Catarina y perro. Procedemos con el tercer vector. Bueno, ahí me está fallando otra vez este mouse. Ahí está. Entonces control V
y sería delta X entre perro y gato. Ahí está. Delta X entre perro y gato. Y nos falta esta componente en Y. Y sería entonces delta Y entre perro y gato. Y ya están. Falta entonces escribir los valores respectivos de estas componentes. Y bueno, si recordamos, el primero tenía como componentes menos 11 centímetros en Y, 6 centímetros en J. ¿No es cierto? Sí. Y el segundo era 1 y menos 10. Entonces vamos a escribirlos. Aquí dijimos, menos 11 y 6. Y este era 1 menos 10. A ver, menos 11, 6, 1 menos 10 y 7, 1. 7, 1. Menos 11, 6. A ver, comprobemos eso. Es menos 11, 6. 1 menos 10 y 7, 1. Muy bien, entonces pues ya tenemos entonces las componentes de los vectores que queremos representar. Tenemos ya los valores y vamos a modificar entonces ahora sí esta imagen para representar aquí los vectores, o este sistema coordenado para representar los vectores. Vamos a dejarle el mismo rango en X y en Y. Sin embargo, antes de cambiarlo, sí voy a escribir un nombre apropiado para esto. Le vamos a decir que lo guarde con el nombre de vector desplazamiento. Aquí ya tenía yo uno, entonces voy a guardarlo. Le digo que sí haga el cambio. Y entonces vamos a editar estos vectores. En lugar de estos vamos a representar estos vectores de desplazamiento. Inicialmente pues vamos a escribir sus componentes y posteriormente los graficaremos de manera apropiada, ya que recordemos que estos vectores de desplazamiento cada uno tiene un origen distinto de los demás. Entonces no va a ser posible representarlos en el mismo diagrama, ya que recuerden que en estos diagramas podemos representar únicamente vectores que tengan el mismo origen. Entonces vamos a dar doble clic para editar al vector primero. Y aquí vamos a escribir que este vector tiene como componentes delta X entre el gallo y la Catarina. Esperemos que sea este. Y su componente en Y pues también es delta Y entre el gallo y la Catarina. Aquí está delta Y entre el gallo y la Catarina. Le decimos aceptar modificando ligeramente, modificando el color para no confundirlo con el anterior. El vector 2 va a tener como componentes delta Y entre la Catarina, delta X entre la Catarina y el perro. Esperemos que sea este. Y su componente en Y pues debe ser delta Y entre la Catarina y el perro. Y bueno, también modificamos ligeramente el color. Y para el tercer vector vamos a tener las componentes delta X entre el perro y el gato y delta Y entre el perro y el gato. También le cambiamos ahí el color. Decimos aceptar, aceptar. Y bueno, aquí tenemos los tres vectores. Este sería el que corresponde al desplazamiento entre
el Gallo y la Catarina. Entonces vamos a ponerle un nombre apropiado, porque aquí todavía no le cambiamos el nombre y nos da el nombre del vector anterior. Para ello, como estos vectores de desplazamiento utilizan la letra delta y esta no es posible modificarla aquí en la figura, bueno, aquí en la edición, vamos a ir a la figura, a la tabla, perdón, y vamos a seleccionar en una casilla donde aparezca delta. Entonces, por ejemplo, en esta copiamos la etiqueta y ya que la copiemos vamos a editar aquí y en el nombre del vector vamos a escribir ahí que se trata del vector delta R o desplazamiento entre el Gallo y la Catarina. Hacemos algo similar con el vector 2, escribiendo que se trata del desplazamiento entre la Catarina y el perro. Y el tercer vector se trata del desplazamiento entre el perro y el gato. Muy bien, entonces ya tenemos aquí las componentes, pues sí, son las componentes en realidad lo que estamos representando de ese vector, o estamos representando a los vectores mediante sus componentes. Sin embargo, bueno, estos vectores no tienen como origen, su origen no es el sistema coordenado, sino que representan desplazamientos entre posiciones que no se encuentran en el origen en ningún caso. Sin embargo, no se pueden representar los tres juntos. Recuerden que recuerden que eso se debe a que en LawyerPro todos los vectores que se representan en la misma figura o en el mismo sistema coordenado deben tener un origen común. Para ello vamos a copiar entonces otras dos ventanas, o copiamos dos ventanas similares a estas y las editamos para en cada una de ellas representar uno de estos vectores. Entonces, bueno, damos un clic, copiamos, pegamos y volvemos a pegar y ya tenemos tres ventanas para estos vectores. Ahí los podemos ajustar un poquito más grandes para que se aprecie mejor. Y bueno, este ya quedó demasiado grande, pero ahí están. Entonces en esta ventana vamos a dejar únicamente al vector desplazamiento entre el Gallo y la Catarina. Vamos a editar y bueno, para no borrar los otros dos vectores simplemente los vamos a ocultar. Para ello vamos a ir al vector 2, seleccionamos ocultar, aceptar y para el vector 3 también vamos a decirle ocultar. Así únicamente nos quedaría el vector que corresponde a desplazamiento entre el Gallo y la Catarina. Y ahora sí podemos modificar su origen, porque ese origen pues va a ser únicamente para este vector. Sabemos que en realidad va a afectar a los otros también, pero como no los estamos mostrando, pues no se van a mostrar, únicamente se va a mostrar este vector con su origen apropiado. Entonces damos doble clic y vamos a animar punto para modificar el origen del vector. Recuerden que aquí se modificaba. Y vamos a seleccionar como origen de ese vector al vector que localiza al Gallo, cuyas componentes son X Gallo y Y Gallo. Ahí está. Aceptar, aceptar y ya nos queda el vector representado de manera apropiada. Aquí en esta figura pues vamos a ocultar a los vectores 1 y 3 y vamos a modificar el origen de este vector desplazamiento, que recuerden era la posición de la Catarina. Entonces en ese vector 2, bueno, en realidad para los 3, pero como nada más estamos mostrando uno, pues nada más se va a mostrar el origen de ese vector. Ok,
entonces lo modificamos y su origen será el vector que corresponde a, como lo habíamos llamado anteriormente, insecto, pero que sabemos que es la Catarina. Y aquí nos quedaría la coordenada también para la componente para la Catarina. Ahí está. Y ya tenemos entonces el vector de desplazamiento entre la Catarina y el perro. Y en esta figura pues vamos a ocultar el vector 1, el vector 2 y vamos a modificar su origen diciendo que se trata del vector que localiza al perro. Entonces es X perro, Y perro. Aceptar, aceptar y ya está aquí ese tercer vector de desplazamiento. Muy bien, entonces esta es la forma en la que se grafican vectores cuyo origen no se encuentra en el origen, sino que su origen se encuentra fuera de él. Esta es muy importante, recuerden que este es el origen desde el cual estamos trazando ese vector de desplazamiento. Si los otros vectores también tuvieran ese mismo origen, pues hubieran podido representar en el mismo sistema o en el mismo cuadro. Pero como no lo están, pues no es posible hacerlo. Esto es muy útil porque cuando representamos nosotros mediante vectores características del movimiento o hacemos una descripción del movimiento en términos de algunas propiedades que definimos, regularmente el objeto que está en movimiento o del objeto que está en movimiento nos interesa conocer los parámetros conforme éste se mueve, y entonces los vectores deben ser trazados desde la posición que va ocupando el cuerpo. Y vamos a ver en el siguiente ejercicio cómo se consigue esto y cómo es la descripción que nosotros obtenemos. Bien, entonces muchas gracias por su atención y continuaremos con el siguiente video